muy buenas tardes. Es un gusto saludarlos. Espero su semana vaya de una manera maravillosa. Hoy damos inicio a esta serie de conversaciones. No son podcasts, realmente porque la duración pues no lo concibe de esa manera, pero sí unas conversaciones, unas charlas muy interesantes que vamos a tener con una serie de invitados muy especiales. En muchos de los destinos que aquí en Global Study Partners manejamos y que yo sé que son de interés y de relevancia tanto para ustedes como para sus agencias. Y bueno, qué mejor invitada para iniciar esta serie y estas conversaciones que la manager para Latinoamérica, para toda la parte hispanohablante de Latinoamérica de TAFE Queensland, Mabel Leighton. Mabel, muchísimas gracias por acompañarnos, por aceptar la invitación y por estar aquí en este momento para conversar un ratico conmigo sobre todo lo que hace a TAFE Queensland especial, sobre esos cambios que se han generado en las últimas semanas en Australia y bueno, y orientar a nuestras agencias y a sus estudiantes para que sus procesos de aplicación pues terminen de una manera exitosa en el TEF. Gracias nuevamente y bienvenida, Mabel. Gracias, gracias a ti, David, y me parece genial porque esta es información que definitivamente necesita estar a la mano. Yo sé que se maneja mucha información en el medio, mucha información para el estudiante, de las instituciones, de los destinos, etcétera. Entonces sí es muy valioso pues el trabajo que ustedes desarrollan así también como profundizando un poquito en cada una de las instituciones, así que estoy muy complacida de estar aquí. Gracias por la invitación. Súper. Y yo creo que es importantísimo y es clave poder resolver muchas preguntas, sobre todo que se han generado en el marco de todos estos cambios y cómo los diferentes procesos de admisiones se han ajustado para poder llegar a cumplir con todos esos nuevos cambios. Y ya vamos a llegar a ese punto, Mabel. Pero bueno, empecemos hablando por Australia, un destino súper conocido, absolutamente maduro, posicionado en América Latina. Cuéntanos sobre ese destino y qué es lo que lo hace tan especial. ¿Por qué los estudiantes, después de tantos años, lo siguen escogiendo? Claro que sí. Bueno, primero que todo, nosotros somos TAFE, estamos únicamente en el estado de Queensland. La ciudad principal es Brisbane y ciudades secundarias como Gold Coast, Sunshine Coast y también Cairns, que es donde queda la Gran Barrera de Coral con Whitsundays. Bueno, realmente Queensland es muy tropical, es muy bello, tenemos unas playas espectaculares. Yo creo que todo el mundo piensa en Australia y piensa en playa, ¿verdad? Pero sobre todo al norte, en Queensland, porque allá incluso el clima es muy agradable, es muy templado, el invierno no se siente tanto. A Gold Coast incluso le llaman el Miami australiano porque la gente del sur se mueve unos días allí también para disfrutar un poco de un clima un poco más templado en esa temporada. Y también, pues, no sé, digamos que es como el conjunto de todo, ¿no? La gente es súper agradable. Ellos son muy cálidos, son muy abiertos. Les encantan pues los estudiantes internacionales porque es una dinámica que se ha venido desarrollando desde hace muchos años. Entonces para ellos es muy natural ver cualquier nacionalidad en su país. Incluso se interesan por los estudiantes, ¿cómo así? ¿Llegaste solo? ¿Por qué? ¿Hace cuánto estás aquí? Ellos son muy agradables. El país es muy tranquilo, pues es un país muy seguro. Y también pues tenemos muchas actividades por hacer, tanto a nivel de playa como a nivel de montaña, parques naturales, naturaleza, estilo de vida. Realmente es un destino soñado para estudiantes internacionales. Así que Queensland, lo máximo. Yo sé que Sydney tiene sus encantos, yo sé que Melbourne también, pues como que todas las ciudades tienen algo diferente, pero definitivamente Queensland es un lugar, como tú lo decías, que los estudiantes latinos prefieren también por el hecho de ser, creo yo, tan cálido y pues tan acogedor. Y además es que yo creo que cada una de las ciudades ofrece algo especial y diferente para cada tipo de estudiante internacional. Y más adelante vamos a adentrarnos en esa parte y es el perfilamiento, que es tan importante en relación pues a todos estos cambios que se han dado en las últimas semanas. Y pues aquí está el primer punto. Hay las cosas especiales que acabas de mencionar que hacen único al estado de Queensland que van a hacer match con eso que el estudiante está buscando. Y habrán otras cosas, pues, que otros estudiantes que van para diferentes estados, pues, van a encontrar allá. Así es. Así que, además, yo creo que los Queenslanders
son muy similares culturalmente a nosotros los latinoamericanos por ese calor, esa personalidad que Sí. tienen, como esa flexibilidad, son muy amigables y también como ese estilo de vida sencillo en unas ciudades Ujú. hermosas, absolutamente desarrolladas, y creo que eso los hace muy cercanos a nosotros, ¿no? Así es, así es. Sí, nos sentimos muy cómodos realmente, muy Mm, cómodos. El clima, la gente, pues lo cómodo que resulta finalmente y lo desarrollada que son pues las ciudades, tanto ciudades como pueblos, ¿no? Porque además una de las ventajas que tiene TAFE Queensland es que tenemos alrededor de 22 sedes en todo el estado. Esos son un montón, ¿cierto? Porque somos el proveedor más grande de todo el estado. Entonces hay otros proveedores que tienen diferentes sedes en de pronto ciudades principales, pero incluso nosotros podemos hablar de Toowoomba, que es un pueblo que queda a 90 minutos de Brisbane, en donde también se puede ir a estudiar como estudiante internacional y también se puede uno como adentrar un poco más a esa cultura cálida y más cercana de lo que puede significar vivir en un pueblo también. claro, sí, absolutamente. Bueno, ya mencionabas algunas cosas del TAFE. Cuéntanos, ¿qué hace especial al TAFE? Obviamente tenemos que empezar por indicar que es una institución del gobierno australiano y Ujú. eso pues tiene sus diferenciadores. Claro que sí. Bueno, TAFE significa Technical and Further Education. TAFE fue creado de australianos para australianos, o sea, del gobierno australiano para los schoolies que llamamos allí, ¿no? Para los que ¿Mm? están saliendo de high school. Y es para desarrollar justamente el área vocacional, es decir, estos chicos que hasta ahora están saliendo y dicen como no quiero entrar a la universidad, puedo hacer un programa técnico que puede durar entre 6 meses y 2 años, y después de eso puedo pasar a la universidad con un título ya que me certifica para poder trabajar y para poder pasar a la universidad, transferir créditos. Digamos que ese fue el inicio de TAFE. Ahora, nosotros somos TAFE Queensland International, que somos los que, digamos, ofrecemos a los estudiantes internacionales de todo el mundo. Ahora estamos hablando de Latinoamérica, pero pues también van del resto del mundo a estudiar también en TAFE. Entonces, nosotros lo que ofrecemos, pues al tratarse de ser internacionales, es que ofrecemos el idioma, ¿cierto? La preparación del inglés general, luego preparación académica. Esta preparación académica le permite al estudiante poder pasar al programa técnico vocacional y asimismo poder transferir créditos a la universidad. Es decir, si estás buscando inglés, TAFE. Si estás buscando vocacional, TAFE. Si estás queriendo ir a la universidad, TAFE también, porque precisamente podemos cubrir todas estas áreas y al final de cuentas es el estudiante el que termina absolutamente beneficiado con todo su proceso. Ujú. Eso que acabas de mencionar es súper interesante porque no solamente hay un sinnúmero de locaciones o de ubicaciones de la institución, sino que también hay una cantidad de programas que los estudiantes pueden hacer en diferentes momentos o en diferentes niveles de preparación para llegar a ese objetivo último que podría ser llegar a un pregrado Ujú, en Australia. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco sobre el perfilamiento, Mabel, que es tan importante ujú. para determinar cuándo un estudiante es más apto para hacer un empaquetamiento, cuáles son esas condiciones de los empaquetamientos y bueno, cómo llegar hasta ese programa de pregrado? Bueno, sí, lo que tú mencionas es súper importante porque naturalmente que cuando nosotros estamos pensando en una visa de estudiante, estamos pensando en que el estudiante sea principalmente genuino. Esto es lo que hace admisiones, ¿cierto? De TAFE, es lo que hace migración cuando está pensando en entregar una visa de estudiante y es finalmente lo que nosotros tenemos que explicarle muy bien al estudiante como agentes para que ellos tengan claro que su principal objetivo, a pesar de que el estudiante internacional puede ir a trabajar, su principal objetivo va a ser estudiar, ¿cierto? Eso es importantísimo. Entonces, primero va a ser la intención del estudiante. El perfil del estudiante va a ser, ¿quieres ir a estudiar? Ok, ¿qué quieres estudiar o qué necesitas estudiar? Entonces, para los programas de inglés, pues lo más, digamos, ¿cómo se diría? Lo más o lo mejor que podría hacer el estudiante es que no vaya a aprender desde ceros inglés a un país como Australia, ¿cierto? Porque se está limitando un montón de oportunidades. Ya que el estudiante puede entrar con una visa de estudiante a trabajar de una vez sin necesidad de un permiso extra, esto significa que puede empezar a tener trabajos pues de estudiante internacional, ¿cierto? En un restaurante, en un café. Bueno, hay mil trabajos alrededor de este tipo de trabajos que se le entregan a los estudiantes.
pero si no tiene un inglés intermedio o intermedio avanzado que le permita poder acceder a esos trabajos, va a ser muy difícil. Entonces, digamos que la primera recomendación es que el estudiante no vaya con un inglés completamente básico, que este estudiante ya haya tenido pues un acercamiento, ¿cierto? Que haya tenido unos estudios previos y que preferiblemente tenga un inglés intermedio avanzado, que sería el ideal para que el estudiante pueda viajar. Una Y vez es que tenga este además, nivel, Mabel, el tener un nivel de inglés ya más cercano hacia el intermedio, si lo ponemos como en las escalas de los sí, niveles de inglés, pues le va a permitir al estudiante maximizar esa experiencia en Australia. Y así ya, es. y las regulaciones pues se orientan más hacia eso, hacia que el estudiante empiece su proceso, y eso también nos va a permitir no solamente maximizar la experiencia ya llegando a Australia, sino también maximizar los costos que podemos, en los que vamos a tener que incurrir como estudiantes Ujú. internacionales, porque si empiezo una preparación, una formación desde mi país de origen, pues obviamente lo voy a poder hacer a unos costos más ajustados, voy a poder iniciar y voy a poder avanzar hacia ese nivel, y ahora sí, llegando a ese nivel, hacemos un check y continuamos con ese proceso. Yo siento que un poco también todo el tema de estos nuevos requerimientos de un mayor nivel de inglés tienden hacia eso, hacia que haya un poco más de historia del estudiante y empiece a trabajar desde su país de origen, por eso que quiere lograr y o finalizar en Australia. Exactamente. Por ejemplo, si hablamos de un profesional que dice necesito el inglés porque es que, no sé, trabajo en una multinacional, me están presentando un montón de oportunidades y resulta que no tengo mi inglés, pues no resulta lógico tampoco pensar que en 6 meses él vaya a aprender de cero a avanzado, ¿cierto? De Entonces acuerdo. necesitamos un inglés ya intermedio avanzado para poder ir a perfeccionar el idioma. Ese Ir a, sería ir a como el... pulir esos skills Exactamente, que los estudiantes exactamente. requieren. Ujú. Exacto, y que naturalmente en una inmersión va a ser mucho más sencillo que hacerlo mientras uno está trabajando y haciendo mil cosas en su país de origen. Naturalmente que viajar y poder hacer la inmersión va a ser un empujón grandísimo para este estudiante. Entonces, un estudiante que diga, necesito el inglés, ok, ¿qué has hecho en tu país de origen? Ah, no, yo ya hice este y este y este nivel, yo ya tengo este nivel y voy hacia este nivel. O sea, ya como que pinto un panorama completamente diferente. Eso en cuanto a los programas de inglés, ¿cierto? Entonces necesitamos que el estudiante esté enfocado hacia programas de inglés, de inglés general avanzado o de preparación académica. Entonces, si hablamos de un EAP, que es inglés con propósitos académicos, si hablamos de preparación para IELTS o preparación para Cambridge, ya es una cosa pues diferente, ¿cierto? Porque estamos hablando de otro nivel de inglés. Cuando estamos hablando de un programa técnico vocacional, pues ya es otra cosa completamente diferente, porque primero que todo, como tú dices, hay que hacerle check al inglés más avanzado y más enfocado hacia propósitos académicos. Ujú. Ahora, Mabel, en términos de admisiones, ¿cuáles son las recomendaciones y en términos también de perfilamiento para las agencias que nos están viendo y nos están escuchando en en este momento y para sus estudiantes? ¿Cuáles son esas mejores prácticas que tú nos puedes dejar en esta sesión para ellos? Mira, hay algo que he escuchado últimamente y me han dicho, Mabel, este perfil era buenísimo y no entiendo por qué se lo negaron. Y resulta que es que era tan bueno, muy bueno, y nosotros nos quedamos con esa idea de que era bueno, pero nunca se escribió qué tan bueno era. Entonces, una de las cosas es cómo nosotros contamos por qué es tan bueno el perfil, ¿cierto? ¿Cuál es la carta que el estudiante escribe a migración diciéndoles, necesito esto para mi plan de vida? Nosotros como TAFE podemos hacer la admisión, ¿cierto? Podemos decir, sí, está bien, me gusta tu plan, esto es lo que tú quieres hacer, ta. Si es con inglés, no hay ningún problema. Ya cuando estamos hablando de un inglés más un BET, entonces ya estamos necesitando un poquito más de información del estudiante. Pero digamos que ese es el tema. O sea, si es tan bueno el perfil, hay que decirlo. ¿Cómo? Con documentos, hay que decirlo con historia académica, con historia laboral, hay que contarlo a través de la carta que el estudiante escribe, tanto admisiones de TAFE como a migración con la aplicación de la visa. Entonces, definitivamente hay que saber muy bien pues el perfil, ¿cierto? Hay que tener un buen perfil, no hay de otra. Y además hay que saber contarlo para que finalmente pues esa información llegue y pues haya un éxito, ¿no? Haya un caso de éxito en cuanto a aplicación de la visa y que el estudiante finalmente vaya a lograr pues sus objetivos con su viaje de estudios.
De acuerdo, y yo creo que también otro punto bien importante es que las aplicaciones tengan sentido y haya lógica en la documentación que se Ujú. presenta y haya un match efectivo entre lo que el estudiante ha hecho, su historia, su perfil, lo que busca, lo que sueña, con ese objetivo y esa presentación ante en este caso, Dave Queensland. Y de ser admitido pues ante el oficial consular que debe entender perfectamente cómo todas esas piezas encajan y cómo toda su historia se tejió de manera genuina, porque no estamos hablando de Sí, inventarnos nada, ¿no? Que ese es sí. otro criterio muy importante, el del estudiante genuino, para poder lograr ese objetivo de alcanzar esa visa en Australia. Claro, que sea consecuente, ¿no? O sea, que si yo vengo Ujú. realizando un X cantidad de estudios y tengo X cantidad de experiencia, ¿cómo a mí me va a enriquecer lo que yo quiero estudiar para que mi perfil pues sea cada vez mejor a nivel profesional, a nivel laboral y a nivel también personal en las metas que uno también tiene pues en la vida, ¿no? Entonces eso que tú mencionas es fundamental. Ahora, Mabel, en términos de ese punto que acabaste de mencionar, de eso que los estudiantes quieren estudiar, ¿qué oferta tenemos en el TAFE? Ya hemos mencionado algunas cosas, programas de idioma, programas vocacionales y los Ujú, pathways hacia unos bachelors, pero ¿con qué te has encontrado cuando conversas con los estudiantes latinoamericanos? ¿Qué es por lo que más están preguntando? O bueno, ujú, también, ¿cuál es esa oferta ujú. en donde hay mayor afinidad con las preferencias de los estudiantes de América Latina? Bueno, nosotros ofrecemos más de 90 programas técnicos, tenemos disponibles dentro de nuestro listado para estudiantes internacionales. Eso es importante también mencionar lo que a veces pasa mucho, ¿no? Entonces entra un estudiante a decir, quiero estudiar en TAFE Queensland. Ponen TAFE Queensland, ponen X programa y les aparecen, no sé, 10 programas respecto a X área de estudio. Resulta que no todos esos programas están disponibles para estudiantes internacionales. Recordemos que tienen que tener un código CRICOS, que es el que le da el permiso para poder entregarlo a estudiante internacional, etcétera. Entonces hay que ir directamente al price list, International Price List, que es en donde tenemos todos los programas disponibles para estudiantes internacionales. Y eso es importante que también lo lidere el agente, ¿cierto? Que le está asesorando al estudiante y le está diciendo, no, lo que tú me estás enviando existe, pero no existe para ti porque tú no eres australiano. Entonces es Claro, y importante ahí siempre volvemos referirse. al tema del perfilamiento. Exactamente. Entonces, bueno, el tema ahí es que tenemos muchas ofertas, ¿verdad? O sea, tenemos muchas áreas de estudio. Tenemos salud, ingeniería, cuidado animal, medio ambiente, artes creativas, business, IT. Tenemos muchos, son 90. Y digamos que los más afines, pues son los que están ahorita como de moda, podríamos decirlo. Por ejemplo, De el mayor tema de demanda. sí, sí. Por ejemplo, el tema de ingeniería, tecnologías de la información. Este es algo que sí o sí siempre me lo preguntan en todas partes. Entonces, es como que Ok. quiero ser, no sé, desarrollador o qué puedo hacer o qué tantos programas tienes. Y realmente tenemos muchos. Tenemos alrededor de unos 8 programas respecto de esa área de estudio nada más. Entonces, pues es bastante. Pero también tenemos otros programas que son, digamos que están a nivel de certificado y estos son muy solicitados además en Australia y tienen muy buen renombre porque siempre necesitan más gente digamos, cubrir este tipo de vacantes también, como por ejemplo mecánica automotriz. Tenemos un Associate Degree in Civil Engineering, que es el grado asociado es como llegando a, bueno, de hecho es catalogado como educación superior, ¿no? Entonces, este también está muy demandado porque se necesita mucha gente que trabaje en eso también. Carpintería también es otro programa. Queensland, por ser un estado muy tropical, por ser un estado muy, muy feliz, también entonces se necesita mucha gente que trabaje en hospitality, entonces van a necesitar, por ejemplo, chefs. Entonces, TAFE también provee este tipo de programas. Ese tipo de programas son programas que están muy, muy demandados. De hecho, nuestro programa de carpintería tiene 4 intakes en el año, no es común para TAFE porque nosotros tenemos por lo regular solamente 2, en enero y en julio. Entonces, bueno, por ejemplo, estos son plazas que se han abierto últimamente también porque tenemos mucha demanda. Entonces, pues también es como un programa que les gusta mucho. Pero bueno, en general tenemos muchos programas y todos los programas, eso también es importante mencionarlo y es que
todo lo que pasa en Australia es una sinergia entre gobierno, industria y educación. Entonces, la industria necesita mover determinado área, ¿cierto? Y el gobierno dice, como necesitamos mover la economía, entonces necesito que TAFE me desarrolle este tipo de perfiles. Entonces, por eso también ofrecemos los programas que tenemos pues en oferta. Entonces, eso también es importante, es decir, que todos los programas que podemos ver en nuestra International Price List es porque el gobierno está diciendo sí necesitamos este tipo de perfiles acá. Bien sea para que de pronto vayan, estudien y se abran las puertas del mundo, como siempre pasa, porque Australia es un país de muchísimas oportunidades, tanto dentro como fuera. Entonces, he escuchado también de estudiantes que deciden ir a Australia, pero resultaron viviendo en el Japón, resultaron viviendo en el Reino Unido, trabajando para otras empresas desde allá. O sea, de verdad es abrir las puertas del mundo. O para los que definitivamente encuentran una oportunidad dentro de Australia y pueden cambiar su estatus de visa, etcétera, etcétera, porque historias hay de todas al final de cuentas. De acuerdo, pero siempre con ese eje transversal y es que el objetivo principal de una visa de estudios es permitir que los estudiantes vayan a llevar a cabo sus procesos formativos académicos y ya todo lo demás pues son beneficios y son cosas que en el Ujú. camino bien pueden o no Oportunidades. darse Ujú. esas oportunidades que ya serán identificadas por los estudiantes, pero siempre en ese contexto de que los estudiantes cumplan con ese objetivo de ir a estudiar. Y nuevamente regresando al tema del perfilamiento, los estudiantes deben tener muy claro cuál es su objetivo académico, qué es lo que ya poseen y cómo lo pueden complementar con esa Ujú. oferta tan maravillosa que acabas de mencionar en el TAFE y cómo eso los va a llevar a un lugar diferente personal y profesionalmente. Ese es Ujú. al final del día en lo que todos debemos enfocarnos cuando estamos en esas conversaciones con los estudiantes, en ese perfilamiento. Y sobre todo, y todo esto cobra mucha más vigencia, pues en este marco y en este contexto de mayor rigurosidad en la evaluación de las postulaciones de visa. Ujú. Así es, así es. Otro tema que hay que tocar, que es súper importante, es el tema del inglés, el nivel de inglés que vamos a tener, que vamos a necesitar para los programas técnicos vocacionales. Sobre el perfilamiento que hemos venido hablando, es importante tener en cuenta una cosa. Bueno, digamos que los programas técnicos vocacionales en Latinoamérica no son tan, no tienen tanto estatus, ¿cierto? Si lo llamamos de esa manera, como lo tiene, por ejemplo, en Australia o incluso en Canadá o en países desarrollados, ¿cierto? Porque estos programas técnicos son los que básicamente mueven la economía y por eso son tan queridos, tan añorados, tan solicitados y por eso también es tan chévere que pues los estudiantes de todo el mundo tengan esa posibilidad de ir a estudiar, ¿cierto? Pero entonces cuando hablamos de ese perfilamiento, no solamente estamos hablando de que es el chico que salió del colegio, va a hacer un programa técnico y luego pasa a la universidad, sino también un ejemplo clásico que siempre pongo, no sé, soy veterinario, ya me formé en toda mi área, pero yo quisiera tener un negocio online, quisiera poder ampliar mi marca, etcétera, etcétera. Voy y estudio un año de business, aprendo muy bien el inglés, me perfecciono en lo que necesito aprender y regreso a abrir mi tienda online o bueno, no sé, o la manejo desde otra parte del mundo porque también se hace así ahora. Entonces, no es solamente para los chicos que recién salen del colegio, sino para un profesional que quiera perfeccionar su perfil, ¿cierto? Laboral y que puede, y que tenga ese proyecto, o sea, que sea encaminado de lo que hablabas hace un rato, que seamos lógicos y consecuentes en esa formación y en ese objetivo que tenemos hacia futuro. Eso por una parte. Lo segundo, cuando estamos pensando en un programa técnico vocacional bajo los nuevos lineamientos de migración, TAFE Queensland está solicitando un examen oficial de inglés que el estudiante ya haya presentado, puede ser un IELTS académico, puede ser en Cambridge o puede ser un PTE. El TOEFL en este momento ya no hace parte de ese grupo, ¿verdad? Entonces, a menos de que se haya presentado el examen antes del 24 de junio de 2023. Eso hay que leerlo porque lo dice en la letra chiquita. Entonces, si tenemos alguno de estos programas, perdón, alguno de estos exámenes oficiales, y este examen oficial dice 5 o 5.5 equivalente en un IELTS académico, significa que el estudiante puede hacer un paquete, es decir, va a completar hasta llegar a su 6 de IELTS académico equivalente para poder entrar a su programa técnico vocacional. Si el estudiante no tiene el examen de inglés y cree que no puede llegar ni a un 5 ni a un 5.5,
lo mejor es que el estudiante vaya solamente por un programa de inglés, se nivele, llegue a sus 6 y luego pueda pasar a su programa técnico vocacional. Esto hace parte de los cambios que se vienen efectuando dentro de nuestro proceso también de admisiones a partir del 23 de marzo de 2023, que fue 24, perdón, que fueron estos ajustes que se hicieron desde migración. Mm. Y que son súper importantes y todo esto es fundamental que todas nuestras agencias aliadas entiendan y puedan transmitir esta información de manera correcta para que, nuevamente, y es la palabra, tengamos un perfilamiento adecuado y un asesoramiento adecuado para que los estudiantes pues tengan en cuenta todos estos puntos al momento de aplicar y pues que al final todos esos procesos aplicativos redunden en una aplicación de visa exitosa y desde luego pues en una admisión positiva de parte del TAFE, pues porque ese es el primer filtro y eso también es muy importante mencionarlo y es que siempre, y tú lo decías en uno de los puntos, la institución, en este caso el TAFE, está alineada con esas nuevas políticas del gobierno y pues hace parte de los procesos de admisión ajustar esos procesos para que podamos generar ese alineamiento y podamos cumplir con todas esas nuevas normativas que se han dado. Entonces, es importante que las agencias entiendan y expliquen de manera correcta a sus estudiantes que esto no es un capricho, no es algo porque sí, sino que hace parte de todo un proceso de cambios que viene decantado desde el gobierno federal. Así es, así es. Ujú. Sí, es importantísimo tenerlo en cuenta. Sí, el tema del inglés es un punto álgido porque pues han llegado, digamos que había mucha incertidumbre y muchas preguntas alrededor de esto. Entonces, otra cosa que también es importante tener en cuenta es el tema del placement test. Entonces, TAFE, nosotros ofrecemos un examen que no Ujú. es oficial, es un examen interno que le permite al estudiante saber más o menos cuál es el nivel de inglés que tiene y con esto generar un plan de estudios. Esto lo podemos hacer para estudiantes que van a hacer programas de inglés, por ejemplo, de un EAP, una preparación académica, que vamos a necesitar un test previo para saber si tiene el nivel necesario para poder pasar a estos programas. Pero cuando, nuevamente repito, cuando hablamos de un paquete de inglés más un programa técnico vocacional, es un requisito indispensable que el estudiante tenga un test oficial de inglés para poder demostrar el nivel que tiene oficialmente, no solamente con nuestro placement test, sino que sea ya oficial. Y eso hace parte de las nuevas políticas de admisiones. Claro, porque es que estos placement tests son unos exámenes indicativos y en el pasado tal vez se podían utilizar de otra manera para poder obtener esas admisiones directas, pero pues ese ya no es el caso. El caso. Entonces, cuando yo tengo un examen predictivo o indicativo, pues entonces yo ya empiezo a configurar todo mi plan de estudios como tú bien lo mencionabas ahorita. Bueno, yo saqué en esto 3 en el IELTS, estoy súper bajito, no me alcanza. Ujú, Entonces, inicio mi preparación en mi país ya muy organizado y llego hasta ese 5 ese 5 perfecto. Ahora sí estoy listo ujú. y tengo el cheque, el go ahead, para ahora sí poder iniciar mi Exactamente. proceso de empaquetamiento. Y pues tengo que evidenciarlo con un examen oficial. Ujú, exactamente, así es. Ujú. Bueno, Mabel, pues yo creo que podríamos quedarnos aquí toda la tarde conversando sobre la institución, sobre el destino, sobre los estudiantes, sobre todos estos temas de perfilamiento, de las mejores prácticas, de las buenas prácticas, pero el tiempo se nos agota. Así que ya entremos en esta última pregunta, recomendaciones para dar cierre a esta sesión, a esta conversación para todos esos estudiantes y las agencias que nos escuchan en este momento. Ya hemos mencionado algunas cosas, pero importante dar esos últimos punticos. Bueno, últimos punticos y lo hemos repetido todo el rato, perfilamiento. Definitivamente, Esa es la palabra mágica, ¿no? sí. La palabra clave. Sí, 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 realmente es saber la intención del estudiante, qué quiere el estudiante. Siempre me preguntan cuáles son esos programas más demandados, pero no es como decimos acá en Colombia, para dónde va Vicente, para dónde va la gente. No, es saber realmente cuál es el talento del estudiante, qué es lo que quiere, cuáles son sus planes a futuro. Y yo creo que la gente juega un papel muy, muy importante. O sea, no es solamente querer venderle el programa, ¿cierto? O la institución o el destino o lo que sea, sino es hacer parte de ese plan que el estudiante finalmente tiene para su vida. Es una decisión muy importante. Yo creo que todas las personas que hemos viajado, hemos vivido afuera, yo fui y volví y estoy feliz,
pero eso a mí me cambió la vida, o sea, me abrió la mente, me dio nuevas oportunidades, aprendí un nuevo idioma, entonces hace parte del desarrollo personal, ¿cierto? Entonces yo creo que es súper importante que la gente se siente con el estudiante y entienda muy bien qué es lo que el estudiante finalmente quiere. Que quiere ir a estudiar inglés y devolverse, perfecto. Que quiere ir a aprender un nuevo oficio y venir a seguir con el oficio de su papá, o venir a montar una empresa, o venir a hacer, perfecto. O sea, entonces enfoquémonos hacia eso, porque al final de cuentas es lo que el estudiante finalmente con lo que se va a quedar, ¿cierto? Eso primero que todo. Segundo, el estudiante genuino, que sea definitivamente algo muy transparente, que todo esté plenamente identificado, ¿cierto? Tanto dentro de la aplicación como dentro de la aplicación de TAFE, como de la aplicación de migración también, pues porque al final es un gana-gana para todos, ¿cierto? Gana el estudiante, gana la agencia, gana la institución, así que esto es súper importante. Y bueno, estar súper conectados, ¿no? Porque siempre estamos generando pues nuevas noticias alrededor de todo esto. Esto es muy cambiante, puede ajustarse también en este momento. Estos son los requisitos que estamos solicitando, pero también puede ser que más adelante podamos pues ajustarlo hacia otros sentidos. Entonces es importante mantenernos ahí súper conectados. Excelente, Mabel. Pues bueno, nuevamente mil gracias por acompañarme en este espacio para decantar un poco todos estos temas, para hablar sobre qué hace tan especial al TAFE Queensland y bueno, cómo nuestros estudiantes pueden llegar a cumplir ese sueño y esa meta de estudiar en Australia. Nuevamente te agradezco y nos vemos en otra oportunidad para continuar con esta conversación. Súper, gracias a ti, un placer estar con ustedes y estoy aquí súper disponible para cualquier pregunta que tengan o si quieren incluso reunión con algún padre de familia, con algún estudiante. Yo estoy súper disponible, así que bienvenidos y muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Hasta la próxima. Chao, chao. Vale, chao.